Bueno, pues yo creo que más o menos estamos, lo vamos dando vueltas y vamos a disfrutar esta tarde de nuestras dos compañeras que no las conocía, pero para mí es un placer contar con ellas. Patricia de la Universidad de Salamanca, que nos va a contar muy brevemente lo que han hecho en Twitter, etcétera. Y Cristina, que es de Singular, que diseñan software, trabajan con algoritmos éticos y responsables y puede ser, ya veremos, en España se está planteando a partir de este año la oficina, bueno, el observatorio, no sé, todavía no se sabe. Es un proyecto para hacer un observatorio estatal de algoritmos éticos y responsables. Y ya hayan hecho una unión de empresas de ETIC, que es una auditora de algoritmos muy interesante, cuya CEO es una mujer muy interesante, con ellos, que son los desarrolladores de software. Va a ser vuestro futuro profesional, el mío solo es una pasión, el vuestro vais a trabajar en esto, pues sí o sí, porque es que la publicidad, la comunicación va por ahí, y creo que es un placer poder oírlas y disfrutar con ellas. Así que muchísimas gracias y que lo disfrutemos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, Ana Teresa, y muchas gracias a la Facultad por la invitación. Bueno, como ha dicho, yo voy a pasar ahora a presentar un proyecto de investigación que os puede sonar un poco a chino, así al inicio, ¿no? Porque los proyectos de investigación normalmente se toman contacto con ellos mucho más adelante. Pero para vuestro consuelo os diré que yo, por ejemplo, pues soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, es decir, tengo la misma formación que estáis ahora teniendo vosotros, y luego pues trabajé muchísimos años en agencias de publicidad, fui directora de cuentas en Ogilvy, estuve en Ogilvy Barcelona muchos años y luego decidí que mi vida tenía que ser un poco más tranquila, también os lo digo, y me pasé a la vida académica. Entonces, bueno, os quiero decir con esto también que hay muchos caminos que elegir y que seguir trabajando y formándose. Entonces, sobre el proyecto de investigación que yo os voy a contar hoy, bueno, este es uno de los proyectos que tenemos. Voy a intentar hacer un resumen bastante ágil y lo más breve que pueda, porque es verdad que esta línea de trabajo de los discursos de odio y, sobre todo, algo que no se ha, digamos, tratado tan a fondo en las mesas anteriores es el vínculo existente con los delitos de odio. Es decir, cómo podríamos nosotros ver ese traspaso del mundo online al mundo offline, que al final también es lo que nos está pues llevando a indagar mucho más en estas líneas de trabajo. Bueno, el proyecto FAN realmente es un proyecto que financia la Unión Europea, no es un proyecto de los más grandes, digamos, de los gordos que decimos, es un proyecto mediano, porque además lo coordinamos en la Universidad de Salamanca, pero tenemos dos socios que somos el eje mediterráneo, Italia y Grecia. Este proyecto se centra en concreto en monitorizar, modelar el discurso de odio, pero en un público específico como son los migrantes y los refugiados. De ahí que nos situáramos en su día en el eje mediterráneo, que eran puntos calientes, digamos, puntos de acceso principales de la migración y de los refugiados en el sur de Europa. Entonces, bueno, uno de los principales, digamos, objetivos es ese, monitorizar y modelar, que todavía hay mucho por hacer, pero el objetivo, digamos, último será contrarrestar ese discurso de odio, o sea, intentar reducirlo de alguna manera para paliar los posibles delitos de odio que tenemos en estos territorios. Bueno, como os decía, tenemos tres socios, es la Universidad de Milán, la Universidad Aristotélica de Grecia y nosotros. Hay tres objetivos clave en este proyecto, que es lo que yo os voy a intentar contar. Y es de envergadura, digamos. Voy a ver si soy capaz de que entendáis en qué consiste cada uno de estos paquetes de trabajo. Nosotros llamamos paquetes de trabajo a afrontar, digamos, cada uno de estos objetivos. El primer objetivo, como decía, pues es la monitorización y la identificación de los discursos de odio contra migrantes y refugiados. Y este objetivo lo vamos a ver ahora con el paquete 2. El segundo es modelar ese crimen de odio, pero intentando ver cuáles son las características que describen ese discurso de odio, específicamente en este público, ¿vale? No me voy a salir de momento de este público. Entonces, bueno, aquí intentamos ver cómo se construye para ser capaces de predecirlos.
Es decir, nosotros a través del discurso de odio lo que estamos intentando decir es que seríamos capaces de hacer predicciones, alertas, lo llamamos alertas realmente, de en qué lugar o en qué territorios, digamos, pueden suceder o tienen más probabilidades de suceder delitos de odio en este caso. Y, por último, la parte de contrarrestar, que aquí es donde viene todo el grueso de las contranarrativas, que es un poco lo que vosotros vais a también trabajar en vuestras prácticas, ¿no? Bueno, esto se divide en dos patas fundamentales. Como os decía, como este proyecto es uno de los que tenemos, las dos patas que se trabajan aquí son, por un lado, la formación y, bueno, en cierto modo, formación y soporte a lo que son periodistas especializados en el medio, es decir, hacia los medios de comunicación, y la otra parte sí que es hacia la ciudadanía, intentar concienciar a la ciudadanía. Ahora veremos un poquito más adelante los ejemplos. Bueno, para ir un poquito más rápido, tampoco voy a entrar en muchos temas técnicos, pero realmente de los 4 paquetes de trabajo, siempre hay un paquete que es como de coordinación, con lo cual, bueno, ese no cuenta, pero de los 4 paquetes de trabajo, uno se va a encargar de monitorizar, otro se va a encargar de hacer ese modelado del discurso del odio, y el tercero y el cuarto son los que van hacia los periodistas y hacia la ciudadanía, para contrarrestar. Bueno, antes de explicaros eso, sí que esto es muy importante para el contexto. Antes de llegar a FARM, nosotros teníamos varios prototipos previos y varios proyectos previos. Entonces, el más importante de todos es el que tenéis ahí en primer lugar, Stop Hate. Es un proyecto que se centraba única y exclusivamente en crear un prototipo, una programación, una herramienta, estaba todo hecho desde cero, que detectara el discurso de odio. Pero en este caso era discurso de odio de todas las tipologías. ¿Qué quiero decir? Que aquí hicimos un trabajo previo pues brutal, la verdad, porque nos centrábamos en todas las tipologías y este prototipo es el que ha sentado también las bases de lo que se ha hecho a posteriori, porque lo que hemos hecho ha sido ir mejorando ese prototipo inicial. Y luego el proyecto Hummingbird ha sido la pata más social, digamos. En FARM nos dedicamos a estudiar la monitorización, la detección y contrarrestar el discurso de odio, pero el paquete que nosotros manejamos desde USAL, digamos, en Hummingbird, lo que hacemos es comparar la aceptación social. Todo lo que tenemos, toda la información que tenemos, pues luego lo que hacemos es comparar cómo es la aceptación social en toda Europa. Bueno, yo creo que de introducción y contexto voy a ir un poco más rápido porque se ha explicado prácticamente todo esta mañana. Es cierto que ahora sí que hemos apreciado que hay mucho discurso de odio de diferentes tipologías, pero el racismo y la xenofobia sigue estando en los primeros niveles y a través de las redes sociales y de Internet en general, pues es los principales canales. Yo creo que eso también nos ha quedado bastante claro en lo que hemos visto durante la mañana. Una de las cosas que nos movió a iniciar esto también fue que había algo sobre prototipos que iniciaban esta detección, pero todos los prototipos se basaban en diccionarios. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que hacían era coger un diccionario base de palabras y con ese diccionario base iban filtrando los posibles discursos, digamos. Pero nosotros fuimos un paso más allá, que es lo que ahora os voy a mostrar brevemente, porque queríamos relacionar ese mundo offline con el mundo online para ver si el discurso de odio acababa siendo delito de odio. Entonces, claro, nacía el prejuicio, de ahí pasábamos al discurso de odio y del discurso de odio hacia el delito. Era un poco la lógica que seguíamos. Entonces, con eso fuimos complementando el prototipo con corpus personalizado. ¿Eso qué significa? Que tuvimos que hacer manualmente clasificaciones y filtrados y codificación, es decir, etiquetar cada cosa de manera manual por seres humanos, o sea, para que me entendáis. Bueno, ahora cuando llegue un poquito más adelante os lo cuento un poco más. Entonces, el punto de partida es el prototipo Stop Hate. Stop Hate realmente tuvo, la verdad, un funcionamiento muy bueno. Se aplicó a diferentes tipos de odio, hemos hecho mucho tema político, hemos hecho mucho tema de orientación de género y luego nos hemos centrado ya en racismo y xenofobia. Lo demás sigue abierto, no quiere decir que lo hayamos cerrado, pero bueno,
Ahí está. Entonces, con la base de este prototipo, lo que hicimos aquí, empezando por el primer paquete de trabajo, digamos, fue mejorar todo ese prototipo con lo que os decía, con hacer un trabajo bastante previo al entrenamiento del modelo. Cuando nosotros tenemos que conseguir que un prototipo detecte el discurso de odio o sea capaz de identificar algo como odio o no odio, bueno, aquí también entra en juego pues, todo lo que hemos comentado esta mañana de, vale, el lenguaje está muy bien, que para eso nos sirven los diccionarios, pero hay que ver cuál es el contexto, hay que ver cuál es el sentido. Bueno, pues nosotros utilizamos en las redes sociales mucho la ironía, el sentido del humor, utilizamos todo tipo de jergas y nos encontramos con muchos problemas propios del idioma, porque además pensad que esto es un prototipo de español. Y el español, cuando nosotros cogemos o analizamos, digamos, redes sociales, tenemos todos los países latinoamericanos que incluyen, pues claro, jergas de todo tipo, palabras que nosotros entendemos de una manera y otros entienden de otra. Entonces, por eso digo que ahí, cuando nosotros empezamos a mejorar el prototipo, tuvimos que hacer un trabajo también importante manual. Los seres humanos clasificamos y etiquetamos porque nos entrenan para hacer ese trabajo y luego nosotros utilizamos todo eso para que el modelo aprenda, ¿vale? Para que los algoritmos que hemos creado en ese prototipo aprendan qué puede ser discurso de odio y qué no. Pero bueno, sobre todo que entendáis que ese proceso se compone no solo de una parte automática, sino que también tiene la parte humana, que ayudas mucho a la máquina, ¿no?, a que aprenda lo que realmente se considera discurso de odio y lo que no. Bueno, esta es una pequeña infografía donde podéis ver el esquema que nosotros hemos utilizado para todo el modelo. Brevemente, simplemente se han utilizado, ahí en el círculo amarillo hay varias fuentes de entrada. No solo ha sido Twitter, también ha sido Facebook y blogs, noticias y medios digitales. Entonces, todo eso ha sido lo que ha servido para generar contenidos de, bueno, pues de entrenamiento y de manejo de este prototipo. Esto va a la nube porque nosotros trabajamos con el Centro de Supercomputación de Castilla y León, que son los que nos permiten, digamos, tener toda la potencia necesaria para que esto funcione en streaming, para que esto funcione en tiempo real, porque pues, somos capaces de poner el prototipo en funcionamiento en el tiempo real, pero claro, nuestra programación está instalada en sus servidores. Entonces, ahí tenemos varios algoritmos, pues bueno, utilizamos procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, todas estas terminologías que se utilizan a día de hoy en el campo de los científicos de datos. Luego Cristina seguro que puede aportar mucho más sobre ese tema. Pero bueno, todo lo tenemos ahí y análisis de sentimiento, o sea, para valorar si algo pues, tiene un tono positivo o negativo. De ahí pasa a una base de datos de odio y hacia, digamos, los 3 países que forman parte del proyecto. Bueno, esto es un poco visual para que veáis la infografía. Esto es una base de datos que es donde ya tenemos todos estos registros catalogados. Ahora mismo, esto sigue en funcionamiento, o sea, el proyecto no está acabado. Ahora mismo tenemos unos 35.000 registros que son de la base de datos, 14.000 de ellos son positivos, es decir, de odio, y el resto no. Y aquí hay de todo tipo, tanto tweets como de Facebook, de YouTube, artículos, etcétera, etcétera. Es una base de datos pues bueno, de discurso de odio que sería accesible, ¿no? Aquí, aunque los datos, bueno, no sé si los veis ahí un poco pequeños, la primera columna es Grecia, la segunda España y la tercera Italia. Aquí veis un poco que los totales pues bueno, están más o menos equilibrados entre los 3 países. Esto daría igual porque es una base de datos, es un archivo para cada uno de esos 3 países, pero bueno, la base de datos sobre todo lo que tiene es si es odio o no es odio y si se cataloga como positivo, negativo o neutro en este caso. Bueno, siguiente, aquí, por ejemplo, sí que podéis ver que como luego todos estos conjuntos, digamos, registros, ¿no?, de contenidos fueron utilizados para el entrenamiento del modelo que se creó de todo este proyecto, esto que veis aquí, estas 2 columnas, son métricas de evaluación. Normalmente todo lo que esté por encima de 0,70, digamos que pues ya empieza a ser aceptable, ¿no? Aquí, si os fijáis, en los diferentes modelos, la precisión en el modelo griego es la más baja y en el modelo italiano
es la más alta y en el modelo español, pues bueno, está ahí en el 87% de acierto, para que lo entendáis. Digamos que aquí la precisión sería, bueno, pues en un 87% de los casos que el modelo, el prototipo, cataloga, acierta, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas se están incluyendo? Bueno, pues por ejemplo, se están ampliando idiomas. Independientemente de que nosotros tengamos español, griego, italiano, se está ampliando también al inglés, evidentemente, para que sea ya para toda Europa. Y, importante, la geolocalización. Se añadió toda la geolocalización para poder hacer mapas y para poder hacer estudios temporales o longitudinales. Aquí sí que tuvimos que contar con determinadas herramientas, pues como algunas que os pongo ahí en pantalla, Nominatin, OpenStreetMap, son herramientas específicas que nos ayudan a hacer geolocalización de esos mensajes, de esos contenidos concretos. No voy a explicar detalles técnicos de esto, pero son herramientas que se utilizan, en este caso, en ciencias de datos y nos ayudan a programar no solo con las etiquetas que nos dan las APIs de Twitter o de cualquier otra herramienta, sino que complementamos esas herramientas con más información. Por ejemplo, si en un contenido, en un tweet, viene información de algo que es geográfico, que pone Facultad de Campus María Zambrano, pues eso está registrado en esta base de datos y lo identifica como que eso está en Segovia. ¿Vale? Veis un poco cómo puede funcionar. Es complejo, pero son herramientas que te facilitan mucho el trabajo. Bueno, un poquito más rápido para que me dé tiempo a ver todo. Hay una interfaz, una web, ¿vale?, que se creó para que el prototipo estuviera disponible y estuviera en abierto, para que se pudiera consultar por cualquier otro investigador o personas que estuvieran pues, interesadas en el tema. Y esta interfaz lo que nos permite es hacer búsquedas. Por ejemplo, nosotros podemos ver resultados por idioma, por si es odio o no odio, por el tipo de fuente, podemos poner palabras clave, podemos poner incluso ubicaciones, o sea, bueno, países o similar. Entonces, os he traído aquí esta es una imagen de la interfaz y aquí en esta dirección web, por si alguien quiere echar un poco un vistazo, está disponible, está online, entonces te permite hacer búsquedas de todas las búsquedas que se hagan de esas palabras clave o de ese tema en concreto o de esa localización, luego las podéis descargar, ¿vale?, en un archivo, con lo cual es algo que permite pues, investigaciones futuras, os permite incluso hacer posible investigación para vuestros proyectos también. Bueno, más cosas. A raíz de este paquete, que ahora lo vinculo ya con la pata que os decía de aceptación social del proyecto Hummingbird, es importante porque gracias a todo lo que se inició en FARM se complementó digamos, el hueco que faltaba en Hummingbird. Esto está todo publicado en un artículo en la revista Comunicar con toda la metodología, toda la información, también por si alguien quiere bueno, pues profundizar un poco más porque es largo y complejo, pero básicamente aquí se estudió, digamos, en tres hipótesis, que voy a ir ahora casi a los resultados para comentar las hipótesis, pero se estudió cuál podía ser la probabilidad de aceptación de los migrantes y refugiados por territorios en Europa. Y eso se vinculó a la presencia de discurso de odio y de delitos de odio. ¿Vale? Veis que la envergadura, dicho así, suena muy complejo y suena como de muchas fuentes, pero bueno, no es tanto. ¿Cómo se hizo esto? Ahora volvemos a las hipótesis en los resultados. Bueno, esto ha sido un trabajo pues, de aproximadamente año y medio, 2 años. Las cosas no se hacen tampoco de un día para otro. Son proyectos largos, pero una de las ventajas que nos ha permitido tirar hacia atrás, digamos, porque toda la muestra es de 5 años enteros, y esto nos ha permitido hacer la apertura de redes sociales como Twitter, porque esto está sacado todo, esta pata en concreto de Twitter, la apertura hacia el mundo académico, que esto también pues hay que decirlo y reconocerlo, con el API académico de Twitter nos han permitido acceder a todo su histórico, cosa que hace 3 años apenas no podíamos hacer, solamente podíamos acceder a una parte de la base de datos. Entonces, con esta apertura hemos logrado pues, muchísima más información y hacer este tipo de estudios longitudinales. Bueno, entre 2015 y 2020 se recopilaron un total de 850.000 tweets, que ya también es decir.
y estos tweets estaban geolocalizados en 30 países europeos. Con lo cual, esto es un estudio que se ha hecho en los 30 países europeos durante 5 años. Bueno, todos estos tweets fueron clasificados, en este caso, y con el detector, ahora ya sí, o sea, ahora ya le hemos pasado el prototipo, y el prototipo nos ha detectado como discurso de odio 269.675 tweets. Bueno, a partir de aquí, voy a ir pasando a las fuentes. Añadimos, que esto también es una novedad y es una innovación de este proyecto, añadimos fuentes secundarias para cruzar datos de manera transversal. Una de las primeras fuentes que se utilizó fue el Census Hub y otra los eurobarómetros, ¿vale? Lo vamos a ver mejor ahora aquí en las medidas. ¿Qué es lo que medimos? Primero, el discurso de odio online, o sea, el nivel de discurso de odio, digamos, que esto salía del proyecto FARM. La segunda, ¿cuál era el nivel de apoyo en esos territorios a los inmigrantes y refugiados? Aquí esto salió todo del Eurobarómetro y los estudios previos de Hummingbird. Y el tercero era la proporción de población extranjera en un territorio, que esto salía del Census Hub. Entonces, esto fue una integración de fuentes primarias nuestras que hayamos sacado de los proyectos y fuentes secundarias existentes y además en abierto y disponibles que hasta ahora no se habían, digamos, cruzado en ningún caso. ¿Qué salió de aquí? Bueno, esto lo ahorro, pero aquí se puede ver, lo vais a tener en la presentación, pero se puede ver, digamos, cuál es el nivel de odio por país y por año. Y podríamos ver, si nos fijáramos ahora en la tabla, que no lo vamos a hacer, podríamos ver las variaciones en cada año. ¿Cómo vemos esto de una manera mucho más atractiva, digamos, y visual? Bueno, pues en este mapa, no sé si se ve ahora, si le doy aquí, no, que esto... Voy a poneros un mapa, un segundo, ¿vale? Que es la mejor manera. Esto es una visualización de todos esos datos. Aquí se ve cómo ha evolucionado por años el discurso de odio en toda, fijaros, en toda Europa. Los puntos rojos son, evidentemente, el mayor volumen de discurso de odio. Y lo que está aquí abajo, que es la línea del tiempo, 2016, 17, 18, 19, 20. ¿Veis? Os hacéis a la idea de lo que supone ver esto, que son 5 años y que son muchos datos y muchas variables, pero lo veis en una visualización, digamos, muy cómoda y muy asequible de ver. Aquí os podéis ir fijando en determinados detalles. Hay puntas de discurso de odio en algunos territorios y en algunas fechas. ¿Por qué? Por ejemplo, en España supuso un punto clave la llegada del Aquarius, la llegada del barco Aquarius a España, pues de repente provocó un subidón, digamos, de discurso de odio. Y así en otros países que también se ha comparado esos puntos, esas fechas en concreto, esos tiempos y esa geográfica, con eventos externos, eventos offline, vamos a llamarlo así. Bueno, seguimos, para que me dé tiempo. A ver, solamente voy a mencionar los resultados del estudio. En primer lugar, sí que se comprobó que a mayor proporción de personas inmigrantes en un territorio, en este caso íbamos por países, mayor era el apoyo que recibía ese colectivo en concreto, ¿vale? Eso se comprobó que era así. Sin embargo, a mayor proporción de personas de ese colectivo inmigrantes en una región, no era menor el discurso de odio. Eso salió justo lo contrario. Es decir, aunque haya más personas, no va a bajar el discurso de odio. Todo esto se basaba, que no lo he explicado, pero bueno, está casi mejor un poco en el estudio, es por la teoría del contacto, porque nos habíamos centrado en la teoría del contacto, que sí, evidentemente, las personas tienen mayor contacto con otros colectivos diferentes a los suyos, van a tener mayor aceptación de esos colectivos. Pero se comprobó que, aunque hubiera mayor proporción de inmigrantes, no disminuía el discurso de odio. Sin embargo, lo que sí que se encontró es que si había poco, digamos, menor discurso de odio, había más apoyo a los inmigrantes, a migrantes y refugiados en general, que esto, bueno, dentro de lo que cabe, puede ser una de las hipótesis más lógicas, ¿no? Bueno, un poquito más para cerrar, en la parte del modelado, voy a ir avanzando esto ya más rápido,
En la parte del modelado, con la base de datos que se creó de todos los contenidos de discurso de odio de todos estos años, se utilizaron también muchas bases de datos, pues como hate crime, racismo, etcétera, para ver dónde estaban los delitos. Ahora sí, porque ahora vamos a contrastar si todo el discurso de odio online que nosotros vemos se puede transmitir como un delito en el mundo offline, si puede llegar a suceder. Entonces, bueno, solo como ejemplo, en España sí que tendríamos una base de datos donde vimos que el total de delitos de odio en España en esos 5 años había sido de 331 registros, entonces se podía ver un poco ahí la base de datos, y lo que hicimos fue entrenar al modelo para hacer ese contraste entre el discurso de odio y el delito de odio. Bueno, aquí os pongo también los algoritmos, voy a pasarlos para ir a la evaluación, similar a la de antes, que también vemos que sale positiva, y esta es la gráfica. El modelo aquí lo que nos hacía era meter todo el discurso de odio en el modelo y ver dónde podrían tener probabilidad de cometerse delitos de odio. O sea, con toda esa información del discurso de odio, la metemos en el modelo y prevemos que hay, digamos, probabilidad de cometer delitos de odio pues en determinados puntos. Todo está geolocalizado, tenemos una base de datos enorme de delitos de odio, tenemos una base de datos de discurso de odio. Entonces, claro, todo eso lo fusionamos y lo metemos en el modelo predictivo, que al final esto, para que lo entendáis en un lenguaje más coloquial, es como un sistema de alertas, que te puede lanzar alertas y decir, oye, que en este territorio está creciendo mucho el discurso de odio, se detecta que hay una probabilidad, pues le dices, bueno, pues cuando pase de este porcentaje me avisas. Bueno, pues hay una probabilidad tal de que se cometan ciertos delitos de odio. Entonces, esto, por ejemplo, esta última parte tiene mucho interés pues, para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como hemos visto esta mañana, porque no dejan de ser prevención, ¿no? Que son alertas y son cuestiones que nos pueden ayudar bastante al día a día, básicamente. Bueno, por último, las dos patas, que ya voy un poco justa de tiempo, las dos patas de contrarrestar, ¿no? Por un lado, la de los periodistas, que esta se cuenta rápido porque realmente en los periodistas se hizo una parte de investigación cualitativa que eran encuestas, básicamente encuestas a los periodistas especializados, eso sí, en migración y refugiados, sobre todo, de los 3 países. Luego había una parte cualitativa que eran entrevistas en profundidad, que ahí sí que ya sacábamos bastante más información de los problemas que se encontraban, de todo aquello, bueno, retos, desafíos, muchas cosas que en su día a día ellos detectaban. Y luego era una parte más formativa, que hicimos un taller para ver cómo contar historias basándose en datos, es decir, uso de los datos para contar historias que ayudaran a contrarrestar ese discurso de odio por parte de los periodistas siempre. Entonces, se hicieron talleres para España, Grecia e Italia y para todos esos periodistas. Y luego, además, se publicó un manual que está en español e inglés, que esto, hay un manual de historias de datos que está, pues bueno, con casos, buenas prácticas, ejemplos, recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto era, digamos, la parte de periodistas. Y ahora, por último, la parte más interesante seguramente para vosotros es el audiovisual. Cuando fuimos a Ciudadanos, lo tenéis aquí, cuando fuimos a Ciudadanos lo que se hizo fue un experimento. Entonces, creamos unas piezas audiovisuales donde, claro, estamos hablando que estas piezas audiovisuales se han creado con todo el conocimiento anterior. O sea, estamos en un proyecto de investigación, todo el contenido suma y cuando llegamos al paquete 5, en este caso, tenemos un briefing muy concreto de cuáles son las características de los discursos del odio, cuáles son los perfiles y en qué tenemos que trabajar. Entonces, se creó un experimento donde había una serie de piezas audiovisuales que se construyeron y se produjeron de cero, porque estaban totalmente pues, preparadas para esta investigación, y se trabajó en concreto, pues por un lado, la identificación con el personaje, por otro lado, la similitud demográfica y bueno, pues la elaboración cognitiva que hacía la persona, ¿no? O sea, si se sentía identificado con ese personaje que veía y si sentía, digamos, similitud, bueno, si tenía, más que sentía, similitud demográfica, digamos.
Bueno, aquí lo que veis en este esquema chiquitito es una aproximación a unos primeros resultados, pero acabamos teniendo, lo veis aquí, 48 pequeños vídeos de 3 minutos más o menos cada uno, porque estaban en los 3 idiomas, claro. Yo os he traído un ejemplo para que os hagáis también un poco a la idea de cómo sería este tipo de piezas experimentales. Os lo voy a poner para ir agilizando. Bueno, de cada una de las franjas de edad se hicieron varias versiones. Yo he traído una selección. Entonces, por ejemplo, había un vídeo que era mujer joven con determinadas características. Otro vídeo que era mujer mayor con otras características. Hombre joven, hombre mayor y así sucesivamente. Entonces, cada uno tenía diferentes versiones aplicadas. Os voy a mostrar uno o dos ejemplos para que los podáis también... ¿Hay sonido, por cierto? Bueno, no hay diálogos ni nada, pero por si acaso. A ver, vamos a poner... Bueno, casi os dormís con el vídeo. A ver, es un ejemplo, ya habéis visto lo que es un poco la contranarrativa, fijaros en los detalles, todo está pensado. Esto es un perfil concreto, pero luego hay muchos más.
Y bueno, pues básicamente hay mujer, hombre, etcétera, diferentes perfiles, diferentes capacidades, digamos, y es un poco cómo se construyen este tipo de contranarrativas. Y yo creo que con esto ya acabo. El resto de vídeos, si quieres, los pasas, que hay aquí unos cuantos, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Patricia. Seguro que sí que tienen cosas luego que comentar o ver. Y tiene la palabra Cristina de Singular. Bueno, pues buenas tardes, gracias a la organización por invitarme, gracias a vosotros y vosotras por estar aquí esta tarde. Y bueno, pues yo os voy a hablar de algoritmos éticos y responsables. Es verdad que no me voy a centrar tanto en delitos de odio, me voy a centrar más en discriminación que se puede dar usando inteligencia artificial. Y no me voy a centrar tanto en delitos de odio, pero bueno, al final la discriminación es todo lo que origina, al final acaba desembocando en estos delitos. Bueno, yo soy Cristina Palomo, soy doctora en bioquímica y hace unos años cambié de sector y me dediqué a tema de ciencia de datos, hice un máster en Data Science y ahora me dedico a hacer, en una consultora tecnológica, a hacer temas de inteligencia artificial. Y vengo aquí a representar a mi empresa, Singular, y a Éticas Consulting, que son dos consultoras que se han unido para conseguir establecer un lazo y hacerse fuertes para poder luchar contra inteligencia artificial que esté desarrollada de una manera poco ética o poco responsable. En conjunto, tanto Singular por el lado del desarrollo de los algoritmos, nos comprometemos a poner de nuestra parte para desarrollar algoritmos que sean éticos, y Éticas Consulting lo que hace es, con su método que evalúa algoritmos, tienen como 7 frentes en los que evalúan esos algoritmos, pues pueden ver si esos algoritmos están sesgados y pueden estar lanzando un mensaje que no sea el adecuado. Y bueno, ya ha contado algo Patricia, pero bueno, yo quiero recalcar que un algoritmo no deja de ser un programa informático que está programado, está escrito por personas y como tal, todas las personas nos equivocamos, podemos introducir sesgos y los algoritmos es una muestra de este tipo de sesgos que se pueden introducir a la hora de programar. Y bueno, pues un poco a modo de resumen, para que este algoritmo funcione necesita unos datos de entrada con el que se entrenará, se enseña al algoritmo con unos datos de entrada y luego pasamos a una fase de predicción en el que el algoritmo nos devuelve un resultado. Bien. Os voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hace a día de hoy la inteligencia artificial. Estas fotos que estáis viendo son personas que en realidad no existen. Esto es un algoritmo que se le ha entrenado con un montón de imágenes de personas que sí existen y se le ha dicho al algoritmo, créame personas. Y este es un ejemplo de 9 personas que en realidad no existen. Son capaces de generar su propio contenido. Un ejemplo de un algoritmo que genera contenido es esta campaña de Cruzcampo, en el que, gracias a un mecanismo que se llama deepfake, se entrenó a un modelo para revivir a Lola Flores. Entonces, aquí podéis ver los datos de entrada, son los de la izquierda, se alimentó al algoritmo con horas y horas de vídeo de Lola Flores, la real, y luego se proyectó esa imagen generada sobre la cara de una actriz y tuvimos el anuncio de Cruzcampo. No solamente se crean imágenes, también nos ayudan en los avances científicos. El año pasado DeepMind sacó un modelo
que se había entrenado con millones y millones de secuencias de proteínas y en lo que a los científicos que se dedican a estudiar, a predecir la estructura de una proteína, les lleva años y años de investigación, de pruebas, de hacer cristalografía, este algoritmo es capaz de, solamente con la secuencia de aminoácidos o con la cadena que formaría la proteína, es capaz de predecir cómo va a ser su estructura tridimensional. Esto nos abre un abanico de posibilidades a la hora de diseñar fármacos, por ejemplo. Pero también las inteligencias artificiales ahora son capaces de generar contenido en texto. Este es un ejemplo de OpenAI, GPT-3. Es actualmente el bot creador de conversaciones que puede ser considerado el más avanzado hasta el momento y se podría incluso hacer pasar por un humano y que no detectarais que estáis hablando con una máquina. Y bueno, este es un ejemplo de mi compañero que se dedica a marketing en mi empresa. Estuvo hablando con GPT-3 y pues un par de ejemplos sobre el branding. El branding sin marketing no tiene voz. Es lo que le dice. A mi compañero Álvaro le dice, el branding sin marketing no tiene voz. Me gustaría conocer tu opinión. Y GPT-3 se inventa un texto que puede ser o no puede ser verdad, puede no ser veraz, pero da bastante el pego. O sea, esto a la hora de crear contenidos pues puede servir como una ayuda. Tampoco estoy diciendo que hagáis los trabajos con GPT-3, aparte tampoco está tan accesible. Bueno, entonces, claro, la posibilidad es de que una inteligencia artificial cree su propio contenido, se haga pasar casi por un humano en el que no puedas detectar si estás hablando con una máquina o no, puede utilizarse en contra de la opinión pública, puede utilizarse mal y crear desinformación y polarización. Y esto es lo que estamos viendo bastante en redes sociales. Porque en las redes sociales vivimos en vivimos en cámaras de eco. Estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir en nuestro círculo de amistades virtuales, en el que estamos compartiendo información que es afín a nosotros, a nuestro pensamiento. Esto pues se da mucho con algo que se llama sesgo de confirmación. O sea, ante una noticia falsa le dice la hija al padre, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo estoy pensando? O sea, aunque me llegue una información que es falsa, como yo pienso que es verdad, creo que es verídico. Y de esto se está aprovechando muchas campañas de bots en Twitter, porque en Twitter nosotros estamos pues eso, en nuestra cámara de eco, ahí felices, y llega un bot, lanza una noticia falsa, no comprobamos las fuentes de esa noticia, nos la creemos y además dentro de esa cámara de eco las noticias falsas o con discursos xenófobos se difunden muy rápidamente, se difunden mucho más rápido una fake news que una noticia real. Y esto es algo que nos debería preocupar. Para ello tenemos ciertos mecanismos que, claro, parte de ellos son personales nuestros que tenemos que hacer un ejercicio de comprobar las fuentes. Existen herramientas como pueden ser Maldita, Neutral, en el que podemos comprobar. Nos llega un WhatsApp, típico WhatsApp, al grupo familiar que se ha compartido 800 veces y dices, esto no sé si fiarme, o igual te fías, pero dices, lo voy a comprobar. Lo mejor es buscar información y que venga de fuentes verídicas, que venga de agencias de información que estén comprobadas que son veraces. Sí es verdad que, en cierto modo, las plataformas hacen un ejercicio para detectar estos mensajes falsos y, de hecho, se ha visto con la pandemia, aquellos mensajes que lanzaban noticias falsas sobre la COVID-19, muchas veces venía un anuncio de cuidado que este tuit puede no ser verdad. De hecho, a Trump le acabaron baneando de Twitter por lanzar noticias falsas. También hay mecanismos en el que podemos detectar si un bot
en Twitter está catalogado como bot, viene una pestaña aquí, una etiqueta como que es un bot. Y también hay dos páginas que se llaman Bot Sentinel y Botometer, en el que podéis meter una cuenta de Twitter y comprobar si creen con inteligencia artificial, os han estudiado a los usuarios de Twitter y dicen, esta cuenta tiene un porcentaje de 4/5 de ser un bot. Y os puede dar una idea. Hay bots buenos, obviamente, y hay bots pues, que no son tan buenos. Y ahora os voy a hablar de sesgos. Cuando utilizamos inteligencia artificial, corremos el riesgo de que estos algoritmos estén sesgados. Y aquí veis, este chico subió una foto a una aplicación para renovarse el pasaporte y le decía, el sujeto tiene los ojos cerrados. Y aquí podéis comprobar que este sujeto tiene los ojos abiertos. ¿Qué pasa? Que por sus rasgos físicos le está detectando como ojos cerrados cuando son abiertos. Este es un ejemplo de Google Fotos que clasificaba las imágenes y lo tuvieron que retirar porque detectaba a personas negras como si fueran gorilas. O sea, os podéis imaginar el revuelo que se montó. Y es la comparación de 3 algoritmos de reconocimiento facial en el que podemos ver cómo hay un grupo que son las mujeres de piel oscura que están muy mal clasificadas. O sea que si eres un hombre con la piel clara, una mujer con la piel clara te va a detectar bien, incluso un hombre con la piel oscura también, pero las mujeres de piel oscura hay mucho porcentaje de fallo al detectarlas. Y esto se debe a que en el entrenamiento de estos algoritmos, los conjuntos de entrada que se utilizaron no eran los adecuados. En inteligencia artificial decimos garbage in, garbage out. O sea, si tú al algoritmo lo estás alimentando con basura, al final vas a obtener basura. Entonces, si en tus datos de entrada tienes pocas fotos de mujeres de piel oscura, mujeres negras, con que entrenarlo, o hombres asiáticos con los ojos rasgados, al final tu modelo no los está detectando bien y te está diciendo pues, que tienen los ojos cerrados o que no son personas. Y esto ético pues no es, y es muy discriminatorio. Este es otro ejemplo de un bot en Twitter que le liberaron, es un bot de Microsoft, y entonces los usuarios de Twitter le entrenaban con conversaciones. Hablaban con este bot y se entrenaba. ¿Qué pasó? Que al final este bot acabó teniendo un discurso racista, porque por la gracia los usuarios de Twitter le lanzaban mensajes xenófobos y al final el bot aprendió que eso era lo correcto. Hay que tener especial sensibilidad y especial cuidado cuando se utiliza inteligencia artificial en alguna de estas áreas, en las áreas de la salud, el empleo, la seguridad, servicios sociales, en la justicia, en la educación. Son áreas en las que un error puede tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, en el empleo, Amazon utilizó un modelo para contratación. ¿Qué acabó pasando? Que como al modelo le habían metido muy pocos currículums de mujeres, cuando llegaba un currículum de mujer, lo puntuaba mal, porque él había aprendido que los currículums de mujeres estaban infrarrepresentados, tenían menos valor, entonces prefería un candidato hombre a un candidato mujer. En este libro, que si lo queréis leer os lo recomiendo, se llama La automatización de la desigualdad, Virginia Eubanks dice que empezó a estudiar cómo trataban los algoritmos en Estados Unidos, sobre todo a la gente pobre, porque ella le pasó que cambió de trabajo, al poco tiempo su pareja tuvo un accidente y tuvo que necesitar hospitalización, y como allí no hay seguridad social, va todo por seguros a cargo de la empresa en la que acababa de empezar, la pusieron en una lista negra.
porque la detectaron como una posible defraudadora del sistema. Entonces le cancelaron el seguro y entonces a ella le seguían llegando facturas que no podía pagar porque el seguro no estaba al corriente, porque la habían detectado como una persona potencialmente defraudadora. Entonces, aquí esto tiene pues, mucho impacto. Y también, en el caso de el tema de salud, cuenta como una mujer negra llega embarazada a un hospital a dar a luz y en el hospital utilizaban un sistema que te decía por los parámetros, los análisis y demás, te recomendaba cesárea o parto natural. Y a esta chica le recomendaba cesárea. Entonces, el ginecólogo dijo, me parece un poco raro, voy a probar a meter tu misma ficha, pero diciendo que eres blanca. Y entonces le recomendaba parto natural. ¿Por qué? Porque al algoritmo le habían entrenado con datos financieros, no le habían entrenado con datos médicos. Entonces, este algoritmo funcionaba mal. Pero que funcione mal, pues le podía haber ocasionado una cesárea innecesaria, nunca mejor dicho, a esta mujer. Esto es un ejemplo de España, es más cercano. En cuanto a seguridad, Renfe sacó un contrato, un concurso al que podían optar empresas para elaborar un algoritmo de reconocimiento facial, reconocimiento por imagen para prevenir posibles situaciones de riesgo, atentados en las estaciones. Y que el problema aquí era que querían detectar la etnia a través de la imagen. Y eso nuestro código legal no lo permite. No permite recoger el origen étnico ni por imagen ni por nada, porque luego no se sabe si se va a utilizar de una forma adecuada esa información. Entonces, al final, lo tuvieron que retirar porque no, obviamente, aunque se desarrolla este algoritmo, al final alguien lo iba a auditar y lo iban a tirar abajo. Vale. Esto es un fondo de ojo. Es una imagen del ojo que se utiliza para detectar enfermedades oculares como la retinopatía diabética. ¿Y qué pasa aquí? Que además de detectar la retinopatía, el algoritmo, sin habérselo enseñado ni pedírselo, te puede distinguir si eres hombre o mujer. Y eso es una información que a un óptico, un oftalmólogo, no le interesa, pero el algoritmo es capaz de detectarlo. Y ya entramos un poco en el ámbito de la explicabilidad de los algoritmos. Hay veces que los algoritmos son tan complejos, utilizamos redes neuronales artificiales que son como una caja negra, que a nivel matemático es muy complejo y muy difícil de explicar y que se entienda bien, y no sabemos muy bien cómo funcionan, pero sacan información que no le hemos pedido, pero bueno, está detectando patrones que a simple vista no eran tan obvios. Y esto es el ejemplo de Netflix, la serie de Love, Death and Robots, que no sé si la conocéis, pero te proponía un orden, como no eran capítulos, pero eran inconexos entre sí, eran historias sueltas, te proponía un orden dependiendo de cómo te habían clasificado a ti como espectador. Y un usuario dijo, Netflix está detectando las personas homosexuales y les está ofreciendo un contenido para ellos. Y Netflix le dijo, oye, no tenemos esa intención, ni guardamos esa información, ni la estamos utilizando de esa manera. Y es verdad que no era el objetivo del algoritmo de recomendación de Netflix, pero al final, digamos que las personas que reunían una serie de características por sus gustos, se les ofrecía el contenido en ese orden y daba la casualidad de que tendrían una orientación sexual, pero no era la idea de Netflix inicial. Entonces, bueno, los casos que os he contado de errores menos responsables en cuanto a algoritmos eran sobre todo de Estados Unidos. Y aquí os quiero recalcar que, al fin y al cabo, en Europa y en España tenemos cierta suerte de que tenemos una normativa muy exigente en cuanto a protección de datos.
Entonces, lo que pasó en Renfe, que quería recoger la etnia de las personas, no se pudo llevar a cabo por este tipo de leyes, que son mucho más exigentes, más restrictivas que las que hay en Estados Unidos. Aún así, queda mucho por hacer. Y como decía esta mañana el Guardia Civil, creo que fue, que Facebook amenazó con irse de Europa porque, claro, decía que no le salía a cuenta tener las plataformas en España por la restricción en España y en Europa por la transferencia de datos, ¿sabes? Porque es mucho más exigente, porque al final para Facebook nosotros somos, su fuente de ingresos somos nosotros, somos nuestros datos. Entonces, claro, no le salía tan rentable tener estas redes en Europa porque no puede llevarse los datos a Estados Unidos y hacer lo que quiera con ellos. Entonces, aún queda mucho trabajo por hacer, pero que sepáis que se está trabajando en España en una estrategia nacional de inteligencia artificial para que no todo el mundo haga lo que quiera y los algoritmos no sean éticos y no sean responsables. Y bueno, así, esta ley tiene, esta estrategia tiene como cuatro objetivos, que son pues eso, convertir a España en referente, que la inteligencia artificial sea innovadora, que proporcione un crecimiento económico. Pero lo que quizás nos sea más interesante es la Carta de Derechos Digitales del Gobierno, en el que he seleccionado 4 de estos derechos que nos puede ser más interesantes a día de hoy, en el que se dice que tenemos derecho a la neutralidad en Internet, que no se nos discrimine por motivos técnicos, que eso lo estamos viendo ahora con el tema de los bancos y los cajeros, que hay gente que se está acrecentando la brecha digital porque hay personas que no están acostumbradas a hacer los trámites por Internet y se les está coartando su libertad para poder trabajar, para poder mover su dinero en el banco porque está llevándose todo a la banca online. Tenemos derechos sobre la inteligencia artificial y aquí lo más importante es que no se permite, en España no se va a permitir que una decisión que haya tomado por una máquina nos afecte, que sea solamente tomada por una máquina. Esto ya se hace. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis en un hospital, la sangre no la analiza una persona en el microscopio, la analiza una máquina, da un resultado, pero hay una persona validando ese resultado. Entonces, siempre, igual que en los análisis, en los algoritmos tiene que haber una validación por una persona. Y luego que tenemos derecho al anonimización, y derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital. En Europa también se está trabajando en estas políticas de inteligencia artificial reglada. Y bueno, pues para resumir un poco, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, tanto nosotros y nosotras? Tanto a nivel personal, comprobar las fuentes. Hay herramientas, está Google, es que hay que comprobar las fuentes de la información que nos llega. Denunciar las conductas discriminatorias. Si en alguna plataforma veis una conducta discriminatoria, denunciar cuentas. Si es un delito de odio, obviamente, denunciarlo a la policía. Y ya, desde el punto de vista de quienes desarrollamos los algoritmos, eliminar los sesgos en los datos de entrada, que sean lo más equilibrado posible, que no estén sesgados, detectar vulnerabilidades, anonimizar los datos, compartir los datos de forma segura, que no por yo hacer un programa informático voy a recoger toda la información que a mí me dé la gana, no, tiene que tener un sentido qué información estoy recogiendo. En la medida de lo posible que estos algoritmos sean explicables, que la gente los pueda entender. Y yo quería hacer hincapié en los profesionales multidisciplinares. En mi sector, que es el que más de cerca me toca, las personas que diseñamos los algoritmos no podemos saber todo y necesitamos personas que tengan diferentes backgrounds, diferentes vivencias, que tengan una mirada feminista, antirracista, para poder imprimir ese pensamiento en el diseño de todo el proyecto y de todo el programa de esos algoritmos. Es súper importante. Y bueno, si queréis profundizar en el tema, os recomiendo 2 lecturas, la de la automatización de la desigualdad, que os he comentado antes, y Armas de destrucción matemática, de Cathy O'Neil,
que son 2 libros fáciles que os pueden interesar. Y ya está, muchas gracias. Y ya está. Muchísimas gracias, Cristina. Pues no sé si tenéis alguna duda esta tarde, alguna pregunta, algo que comentar, alguna propuesta. Hay una pregunta aquí. Aquí, Sonia, aquí. Gracias. ¿Cómo? Que te iba a apuntar. Hola, soy Luis Miguel Rodrigo, profe de aquí de Sociología. Y bueno, tengo una pregunta para cada una de ellas. Para Patricia, me he quedado con la duda al final, no me he enterado muy bien, de si el modelo predictivo tenía capacidad predictiva sobre delitos offline, sobre delitos que pasaban realmente. O sea, esa parte me la perdí. Entendí desde el principio que ese era uno de los objetivos del modelo y no sé si al final efectivamente tiene capacidad predictiva sobre esto. Y si es así, entiendo que utiliza 3 fuentes, o 3 grandes fuentes de variables independientes. Tú nos decías los discursos de odio que detecta en Internet, la encuesta del Eurobarómetro, creo que has dicho, y el porcentaje de migración que hay en cada país. Si tiene capacidad predictiva, me gustaría saber cuál de estos 3 factores independientes es el que tiene más capacidad predictiva, porque no creo que los 3 tengan el mismo. Porque, claro, yo, por ejemplo, sin tener ni idea, pienso que los contenidos que aparecen en Internet no sé si representan bien al conjunto de la población. O sea, tengo la impresión de que hay ahí grupos que están sobrerepresentados, ¿no? Y ese es un problema que no debería tener, por ejemplo, una encuesta que esté bien hecha, como supongo que está bien hecha la del Eurobarómetro y cosas así. Entonces me gustaría saber si tiene capacidad predictiva, cuál de estos 3 factores es más predictivo. Y en caso de Patricia, te quería preguntar, claro, dices que el problema es que en algunas ocasiones los inputs que utilizas para los algoritmos no están equilibrados, no son representativos. Claro, pero yo recuerdo no me acuerdo ya del dato exacto, pero recuerdo una polémica en Estados Unidos por un programa predictivo del crimen, donde sí que tenían una alta capacidad predictiva. Y claro, lo que pasaba es que si la persona era negra o era hispana, le daba una probabilidad mucho más alta de delinquir. Claro, y la empresa se defendía diciendo, bueno, es que estamos en Estados Unidos y es lo que realmente pasa aquí. Porque hay una estructura profunda de la sociedad norteamericana que es racista y el sistema penitenciario lo tenemos lleno, está completamente sobrerepresentado de población negra y de población hispana. Claro, en ese caso, ¿qué haces cuando el software realmente, el algoritmo realmente sí que tiene alta capacidad predictiva porque está reproduciendo bien lo que pasa en la sociedad, pero lo que pasa en la sociedad no te parece que sea ético y quizá no sé si es ético utilizarlo como un elemento predictivo? A ver, si soy capaz de explicarlo, porque es que era tan complicado todo que el esquema igual se ha mezclado. Lo que preguntabas es sobre una parte concreta del proyecto FARM, en este caso, donde primero se hizo una monitorización y detección del discurso de odio con todas estas fuentes online, Twitter, Facebook, blogs, medios digitales. Medios digitales me refiero a todo tipo de medios de comunicación online, por ejemplo, comentarios, etc. La segunda parte, que era la del modelado, que es donde entran en juego los delitos, ¿vale? Lo que hacía era, con toda la información, la base de datos que se había construido de los discursos de odio y una información que era otra base de datos que se había construido con los delitos de odio, es decir, 2 bases de datos, discurso de odio por un lado, delito de odio por otro lado. Esas 2 bases de datos se habían construido dentro del programa. Entonces, la de discurso de odio se había balanceado, se había metido en el prototipo, se había detectado si era odio o no odio. La de delitos de odio, esa se cogía de diferentes fuentes.
pero no son las del Eurobarómetro, Census Hub y similar, porque esas solo se utilizaron para el estudio de aceptación social, que fue otro en paralelo. Para hacer ese cruce entre discurso de odio y delito de odio, las bases de datos de delitos de odio eran oficiales, pues tipo la base de hate speech, la de SOS racismo, varias de estas que, bueno, ahí en la presentación hay unos ejemplos. ¿Qué se hizo con esas dos, digamos, bases de datos? Se metieron para hacer el entrenamiento del modelo de predicción, que es lo que justo explicaba también ahora Cristina. Entonces, se entrena al modelo para que detecte si en el caso, porque tiene geolocalización, o sea, tiene toda la información ahí metida, que en el caso en el que existe delito de odio, si se produce en el mundo físico, porque esos son delitos registrados, en el mundo físico, esos delitos de odio. Entonces, calcula la probabilidad de que si hay mucho discurso de odio, en un territorio en este caso, porque bueno, te va dando diferente información, si hay discurso de odio, ¿cuánto es la probabilidad de que se cometa un delito de odio futuro, digamos? ¿Por qué? Porque le hemos entrenado con nuestra información previa al algoritmo, a la inteligencia artificial, vamos a hablar con propiedad, la inteligencia artificial, que suena muy bien, la hemos entrenado para que nos haga esa predicción, para que nos diga, oye, yo ya sé, ya he aprendido, digamos, que cuando hay este volumen de discurso de odio se produce un delito. Entonces, con toda esa información es capaz de hacer sus predicciones. Entonces, así funciona, más o menos, dicho muy así divulgativamente, pero funciona así. Sí, lo que tú comentabas sobre Census Hub, Eurobarómetro y el nivel de apoyo son cuestiones del otro estudio en paralelo que compara el discurso de odio con la aceptación social. Son dos diferentes. Porque luego fuimos, es verdad que fuimos alimentando diferentes estudios con lo mismo. Sí. Claro, sí, efectivamente. El modelo llegó a tener estamos todavía funcionando, llega a tener capacidad predictiva de posibles eventos de delitos de odio geolocalizados. Sí. Pondremos todos los resultados en la web cuando los tengamos todos. Gracias. Vale, y respecto a tu pregunta sobre el sistema penitenciario estadounidense, pues si es que te has contestado tú, prácticamente. O sea, si el sistema está corrupto o no es ético y estás alimentando a un modelo con algo enfermo, por así decirlo, esos sesgos se van a seguir perpetuando. Y es que no es culpa del algoritmo, es culpa del sistema con el que le han alimentado. Claro, ahí luego ya está, si las autoridades se dan cuenta de ese sesgo, que intenten cambiar desde la base o aplicar otros algoritmos entrenados con otros datos que sean a lo mejor menos sesgados. No, o sea, porque no se está juzgando a una persona por su capacidad de delinquir, se está juzgando a una persona por su color de piel, porque ya viene históricamente de un error. Es como si a un algoritmo le entrenas con premisas machistas, va a seguir siendo machista y eso no está bien. Para complementar un segundo lo que decía Cristina, porque es que a nosotros nos ha pasado eso. Cuando no hemos tenido muestras balanceadas, es decir, tú le das un porcentaje equilibrado entre el sí y el no, o sea, entre sí odio, no odio, para entendernos. Pues en el caso que no hemos podido conseguir muestras balanceadas, que en algún experimento nos ha pasado, hemos tenido que hacer pues submuestreos o complemento. O sea, hemos tenido que aplicar otras técnicas para conseguir que se complementaran esas muestras para que los corpus estuvieran balanceados, porque si no se nota mucho el sesgo. Sí, Cristina. Bueno, yo soy Laura Picazo, que soy profesora e investigadora en educación mediática. Quería preguntarte, los llamados datos del comportamiento humano, a ver, yo voy a hablar de una forma bastante simple, pero
es cierto que son los datos, la información que se extrae, por ejemplo, nuestra navegación o nuestra experiencia de usuario en Instagram, por ejemplo, en Twitter, etc. Tengo entendido que el procesamiento de esos datos de forma anónima sí es ético. ¿Es así? Sí, 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 sí. ¿Y para qué se utiliza exactamente? ¿Esos datos se utilizan para seguir alimentando o prolongando nuestra experiencia y conduciéndola en función de los intereses según los cuales están diseñadas las herramientas? Sí, todo el campo del marketing online se basa en esos datos. Como, primero, está la parte de usabilidad de las... me centro en online. Cómo es la experiencia de usuario al comprar, si al final cuántos clics tienen que pasar para al final meter algo en el carrito de compra y llevárselo. Y también para lanzar campañas dirigidas a público objetivo. O sea, al final, con esos datos tuyos, al final te están clasificando y te están recomendando productos, igual que el recomendador de Netflix, que funciona de aquella manera. Pero hay otros recomendadores de productos que funcionan mejor y es por tu experiencia de usuario, por tus datos demográficos, te ofrecen unos productos para que compres y para que compres más, por ejemplo. O sea, que esos datos acaban reciclándose, digamos, para ser utilizados por esa propia plataforma y otras que los usan para eso, ¿no? Para prolongar esa... Vale. Sí, normalmente es dentro de la misma plataforma, dentro de la misma tienda online, dentro del mismo periódico digital, pero es verdad que puede haber transferencia de datos entre empresas también. ¿Los qué? Perdón. Ah, sí, sí, claro, en las cookies está todo. Uy, perdón. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestra presencia y, bueno, ahora seguimos en contacto para lo que todo. La información que la tenemos todo en ponencias os la vamos a colgar y se lo comunicaremos para que podáis trabajarla. Un minuto, que os estáis levantando y no sabemos a qué aulas vais, ¿eh? Un minuto. ¿Cómo van los talleres? Acercaos aquí si no, Silvia o Sonia. Estamos esperando a que nos den la última hoja para ver cuántas personas realmente hay por cada taller, porque nos faltaba una Pero hoja ya de- veréis con esas dos... ¿Nos han bajado la que queda? Sí, policía y movimiento contra la intolerancia, las dos grandes. Las dos grandes, vale. Pues entonces, las dos grandes. ¿Cuál vais? La de aquí es la 112, ¿no? ¿Y Sí. cuál vais a, quiénes vais ahí? ¿La 112? ¿Quién? Policía a esa, que Vale. es la que estaba... Los que queréis Policía Nacional y Guardia Civil, según salís aquí a la izquierda en la 112. Ah, bueno, sí, vale, venga. Pero a ver, pero es que si no... Vale, empezamos los talleres a 1:30, pero ¿cómo sabéis a qué taller vais? Vale, pues ponemos un folio en las puertas. A ver, un minuto. Un aula está nada más salir aquí a la izquierda, la 112. Y las otras están juntas a la derecha, ¿vale? La 110 Ahora se lo ponemos en las puertas. Según tengáis eso, ponemos las hojas en las puertas. Nos vemos a 1:30 en los talleres, 10 minutos. Muchísimas gracias. Pues estamos.